Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, el primer programa que hacemos en este año de 2025 y hemos pensado que la mejor forma de comenzar el año era con música. Y cuando hablamos de música en Pedazos de Historia, inevitablemente estamos hablando de la maestra María Valverde. Maestra, bienvenida una vez más a nuestro programa. Muchas gracias por la bienvenida, un placer volver por aquí. Bien, vamos a tener un programa dedicado a un compositor húngaro, Béla Bartók, de cuyo nombre seguro que todos ustedes han oído hablar y a lo mejor no de forma inmediata van a relacionar ese nombre con la música que compuso, pero vamos a descubrir que es bastante más conocida de lo que esperábamos. Pero María, antes de empezar a hablar de Béla Bartók, creo que estás haciendo un ciclo de música. En efecto, este año comencé, por iniciativa propia, un ciclo de música de cámara y divulgación que se llama Más allá de las notas. Y además es que me parece un privilegio empezar el año, ¿no? Pudiendo animaros a todos a que aprendáis música. Escuchar música es una actividad súper sana que fortalece la concentración, hace que conectemos más con nuestro presente. Así que en parte también con esa intención de acercar la música a personas que lo mismo no estén tan habituadas como plan de ocio, ¿no? A ir a un concierto en vivo, pues con esa intención de acercar la música empecé este ciclo, que bueno, ya más adelante os puedo comentar, pero se organiza aquí en Madrid. Bueno, si te parece, al final del programa nos das todos los detalles que puedas de este ciclo. Me parece bien. Pero ahora vamos con Bartók. ¿Por qué has considerado que era importante que conociéramos por extenso la figura de Bartók? Pues como ya comento, a mí ahora lo que más me apasiona es poder transmitir, ¿no? Y acercar la música a la gente. Y que veáis sobre todo que en realidad todos estamos llamados a participar de ella. En la cocina está muy claro. Cuando uno piensa en gastronomía, piensa en los grandes chefs, y un gran chef, pues sí, pues tiene sus 5 estrellas Michelin y hace cosas absolutamente inimaginables. Pero ¿quién de aquí que esté mirando no sabe hacer un huevo frito? ¿Tú sabes hacer un huevo frito, Alberto? Sí. Y seguro que muchas más cosas. Me sale muy bien con sus puntillitas y todo. Bueno, aquí ya estamos a otro nivel, los míos son bastante más sencillos, pero básicamente todos entendemos que vale, que está el profesional, pero que nosotros también hacemos apaños en casa, ¿no? Incluso algunos con mucho arte. Pues en la música ocurre igual. En algún momento entendimos que la música solo la hacen los músicos y que pues ya el resto estamos condenados a escuchar y a poco más. Y en Hungría, que es a donde nos vamos a trasladar hoy con este compositor, con Bartók, se entendió muy bien que todos debían saber hacerse su huevo frito musical. ¿Cuál es ese huevo frito? Esa cosa que deberemos saber hacer todos. Pues cantar, manejar nuestra voz, porque el hecho de educar nuestra voz hace también que eduquemos el oído y que podamos escuchar la música con muchísima más completitud, ¿no? Y percibiendo muchas más cosas. Bartók tuvo mucho que ver con esta conexión entre la música como profesión y la música vivida de forma doméstica, de forma rural, y por ello pues propongo que nos traslademos. Si quieres, empezamos con su vida. Adelante. Pues Bartók es un compositor húngaro que nació en 1881 y además vivió en toda su vida en lo que a priori fue Hungría, que luego acabaron siendo muchas más regiones. Has de saber, Alberto, no sé si lo sabes, que yo viví en Budapest 4 años. Sí, estudiaste en la Academia Leeds, ¿no? Bueno, no quería decirlo yo, pero allí estuve en Hungría durante 4 años y me pareció súper curioso que todos los húngaros de a pie eran conscientes del trauma y de lo dramático que había sido para ellos que en el Tratado de Trianón, después de la Primera Guerra Mundial, Hungría quedase desmembrada y perdiese nada más y nada menos que el 70% del territorio. 70%, que eso trasladado en España no sé cómo sería, pero es una barbaridad, ¿no? Como quedarse con, no sé. Solo con Castilla y León. Por ejemplo. Y ya el resto fuera, con todos los problemas que eso acarreó en las fronteras. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque Bartók nace en una ciudad por aquel entonces húngara, se llama Nagy-Szent-Miklós, que hoy sería Rumanía. Es el hijo de un padre que era director de una escuela de agricultura y la madre también era profesora. Los dos eran ya músicos amateurs, de estos que hacen música en casa.
Así que desde el comienzo animaron a Bartók a que pues, se acercase a la música, primero con la percusión, luego con el piano. A los 4 años ya podía sacar algunas cancioncillas, su madre luego le enseñó piano en casa. Empezó a hacer sus primeras canciones con 6 años, que eran sobre todo pues danzas, valses, polcas, mazurcas, cosas similares. Más adelante le fascinó el concepto de música programática, que allá en su día lo trajimos también en uno de estos programas problemáticos también, que es la música que pues relata una historia o se refiere a algo, tiene un programa, a algo que es extramusical. Y se conoce, por ejemplo, que Bartók iba a clase, le daba el profesor de geografía una clase sobre el Danubio, por todas las partes por las que pasa, tal. Bartók salía maravillado y componía una pieza súper larga de muchísimos minutos para describir el curso del Danubio con su propia música. Esos eran los juegos que hacía Bartók de niño, que parece que tuvo una infancia, pues ahí él bastante tranquila con su hermana, eran 2 hermanos. Sin embargo, algo dramático acontece en su vida. Antes de continuar con el drama, me doy cuenta de que no he puesto ningún ejemplo de música de Bartók, que lo mismo no... Bartók a veces se asocia a música muy disonante, esto es disonancia, luego veremos por qué se le asocia a eso. Pero sin embargo, tiene melodías también muy campechanas, una de sus danzas romanas suena... Es bastante. O la misteriosa. Vemos que tenemos, pues eso, un mundo, música bastante folclórica. ¿Qué relación tendrá Bartók con esto? Lo veremos después de relatar el drama por el que me he quedado, que es que su padre muere cuando él tiene 8 años, yo diría, en 1889. 8 o 7 años tiene Bartók cuando su padre muere. Y eso hace que su madre, pues profesora, vaya trasladándose de ciudad en ciudad buscando un sitio en el que pues poder trabajar en la escuela y mantener a sus 2 hijos. Eso, o sea, la muerte del padre, junto a la salud de Bartók, que nunca fue muy buena y que ya veremos que, bueno, gracias a eso se libra de hacer servicio militar en la Primera Guerra Mundial. Y junto a que era timidillo, pues yo creo que ahí se nos escurece un poco ese pequeño Bartók juguetón que, bueno, que componía, ¿no?, sobre aquello que aprendía en clase. Y, por ejemplo, algunos de los sitios por los que estuvo la madre con sus 2 hijos buscando empleo, pues era Náchsolos, que hoy sería Ucrania, entonces Hungría. Nagyvarad, hoy Rumanía. Pozsony, hoy Eslovaquia. Como vemos, todos los sitios en los que Bartók vivió y pasó su infancia y su adolescencia acabaron siendo de otros países y de otras regiones. Finalmente se asientan en Pozsony, en Eslovaquia. Allí es donde tiene su primer referente pianista, que es un pianista Doñani, un pianista que tuvo bastante impronta como los pianistas románticos de aquel momento. Pensemos que para esa época la escena del pianista virtuoso que llena conciertos, Liszt, Doñani y toda esta escuela, pues es algo que ya tiene su difusión y tiene su nombre. Pues en Pozsony está Doñani, a Bartók que le maravilla y se deja asesorar bastante por él al piano. También tiene sus primeros profesores, da su primer concierto como pianista con 11 años e incluso empieza a trabajar como organista en la capilla a los 14. En ese momento, claramente, aunque a él no le iba mal en los estudios, pero se le plantea la opción de estudiar música. Se le ve que claramente tiene mucho talento, ha compuesto, le gusta, pues eso, le encanta tocar el piano, lo hace muy bien. Y en su círculo y los profesores le animan a ellos. Entonces, claro, ahora quedaba la gran decisión, que era Viena o Budapest, porque ambas dos eran capitales europeas de bastante renombre y tenían las dos una tradición musical
bastante importante. Sin ir más lejos, en Budapest, hacía poco, en 1875, se había fundado la Academia de Música, en la que yo estudié y en la que al final acabaría estudiando Bartók, cuyo primer presidente sería nada más y nada menos que Liszt, que es el compositor de las obras más... de algunas de las obras más emblemáticas para el piano. ¿A quién no le suena su Sueño de amor? Seguro que en cuanto he empezado a tocar esta melodía, muchos de vosotros la habéis relacionado, pues al pertenecer también la rapsodia húngara, el param, pam, pa, para, pa, pa, que requeriría 50 años de mi estudio al piano, por eso no lo ejemplifico hoy. Pero bueno, él fue el presidente de la primera Academia de Música en Budapest. Entonces, al final, Doñani, que había sido su referente y cuyos maestros habían sido discípulos de Liszt, le dijo: Bartók, sé que Viena te pilla cerquita, porque están bastante cerca. Pozón y Viena estaban de hecho más cerca que de Budapest. Pero yo te recomendaría que te fueras para allí con los profesores que yo conozco y te recomiendo. Y Bartók empieza su aventura en Budapest a los 18 años, como todo buen joven adolescente, para formarse en piano y en composición, las dos cosas. Voy a tomar un traguito de agua, si me disculpáis. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, llegamos a la academia y Bartók encuentra un momento difícil en la composición. Porque, a ver, él había hecho sus piezas generalmente del estilo de las de Liszt, ¿no? Un estilo romántico o más bien clásico, haciendo valses, haciendo polkas. Pero claro, él vivía en la época de Wagner y de Strauss. Wagner, el compositor de cosas como... ¿A quién no les suena su marcha de las Valquirias? Además, Wagner, conocido por ser el creador del arte total, que creó un edificio expresamente para que se pudieran representar sus óperas, en las que él manejaba el texto, la música, la acústica, el escenario, todo. Claro, el joven Bartók dice, pero ¿yo qué hago con mis composiciones del curso del Danubio? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, mientras que Bartók tiene esta especie de crisis de no encontrar su propia voz, no encontrar su identidad, él deslumbra como pianista. Y de hecho, en el primer concierto que da en Budapest, que toca la sonata en si menor de Liszt, que cualquiera que la conozca, bueno, una obra para piano súper compleja, con una gran estructura y, bueno, increíble, un mundo esa pieza. Después de tocar esa obra en directo, decía la prensa: truena sobre el piano como un pequeño Júpiter. No hay otro estudiante de piano en la academia que tenga mejores oportunidades de seguir la estela de Doñani. Ya la gente había visto, este muchacho va a ser un virtuoso también como Doñani, que también había sido compositor. Otras de las influencias de que tuvo en aquella época estaba Wagner, pero Bartók recuerda en su autobiografía cómo fue como un relámpago, un rayo, algo absolutamente deslumbrante, una revelación, el escuchar el Así habló Zaratustra de Strauss, que empieza algo así como aquí. Y hace la orquesta. Es también otro de los comienzos más emblemáticos de la historia. Pues ahí Bartók empieza a volver a encontrarle el gusanillo a la composición después de un poema sinfónico como puede ser el de Strauss, tan ambicioso, y encontró un gancho histórico en el que inspirarse. Entonces compuso una obra que a él le va a empezar a dar renombre como compositor, aunque él rehusará de ella, o sea, la despreciará el resto de su vida. No sé de qué manera, o sea, no sé si de un rechazo muy directo, pero desde luego al poco tiempo dijo: esto no me representa.
esta pieza que compuso Bartók en 1903 es su poema sinfónico Kossuth. Bartók, él muy nacionalista, muy estudioso de la historia de Hungría, recordó aquel episodio que vivieron los húngaros en 1848, cuando el pueblo húngaro, en esa ola de revueltas que sacudió Europa contra la monarquía de los Habsburgo, ahí los húngaros se unieron a ellas para intentar, pues, proclamar su independencia. Y uno de los líderes de aquella revolución fue Lajos Kossuth. Aquella revolución al final no llegó a nada, pero ese nombre es un nombre muy querido para los húngaros, y esa fecha es una fecha bastante recordada aún a día de hoy. Entonces, ya vemos a este Bartók que viene de Wagner, que viene de Strauss. Entonces coge la idea del poema sinfónico de Strauss, de querer relatar una cosa de forma programática con sus episodios, y de ahí salen los 10 movimientos de este poema sinfónico. Pero también coge de Wagner un término que se acuñaría más tarde, Wagner no lo llamó así, que es el del leitmotiv. Yo no sé si es un término que a ti te pueda sonar, Alberto. Me suena de cuando me daban música en el instituto. Oh, o sea que hay algo ahí que lo mismo han comentado cuando os han enseñado música. Un leitmotiv es un término que lo que intenta explicar es la aparición de una melodía o de unas notas musicales, un motivo melódico que representa a un personaje o una idea concreta y que va apareciendo durante toda una obra siempre con el mismo significado, y dando así información de, mira, si ahora esta melodía aparece en un tema mayor, es que este personaje está contento, y si ahora esta melodía aparece en un momento truculento, es que este personaje lo está pasando mal. ¿Qué es lo que ha acabado haciendo pues todas nuestras bandas sonoras? Por ejemplo, cuando se compuso la banda sonora del Señor de los Anillos, Howard Shore lo sabía muy bien. Cuando compuso, por ejemplo, que es la banda sonora de Hobbiton, pues esa melodía aparece recurrentemente en distintos momentos de la peli, y siempre para transportarnos a esa idea de los hobbits o de la casa, del hogar. ¿Cómo era este? Este es el tema de la Comunidad del Anillo. Pues también durante la peli va apareciendo en diferentes momentos para simbolizar que pues ahora están bien, ahora están muy mal, ahora esto es un reto, Pues Bartók coge esa idea del leitmotiv wagneriano, insisto en que es un concepto que se acuñó más tarde, y él diseña el leitmotiv del héroe, del líder húngaro, de Kossuth, que sonará como... motivo heroico, además una melodía larga de la que va sacando fragmentos. Entonces, si en algún momento la melodía pues quiere transmitir otro tipo de efecto, la permuta. Esta melodía, por ejemplo, empieza, que es una llamada, un gesto ascendente muy característico, pues lo podemos escuchar también aquí, por ejemplo. Empieza con este gesto hacia arriba, este momento cromático y este final. El primero, como inicialmente apareció, era pues también ese momento cromático. También puede sonar más sospechoso, más a batalla. Pues una vez más, este elemento que sube hacia arriba, el momento cromático. ¿Qué es cromático, María? Es verdad, tienes razón, no te lo he dicho. Cromático es cuando los sonidos, en vez de pertenecer a lo que podría decirse una escala musical y estar ordenados, van por distancias súper cortitas.
Esto sería una escala cromática. Entonces, cuando digo motivo cromático, es que está haciendo así ese tipo de ángulos. Una llamada a la batalla que hace Kossuth Lajos en medio del poema sinfónico, en el 7º movimiento. ¡Ué! La voy a volver a tocar. Que se repite, pero ahora llega más aguda para llamar a las tropas. Pues así es como Bartók compone su primera gran obra, un poema sinfónico que bebe de Strauss, bebe de Wagner, bebe de esa corriente, digamos, romántica musical de ese momento, pero con la que este es un lado de Bartók que quería mostrar, pero no es por el que acabó trascendiendo y no es con el que al final él se sintió más identificado. Pero bueno, nunca está de más, así ya podéis buscar leitmotivs en la música, en otras músicas o en bandas sonoras. Estaba preguntándome si él no, con el paso del tiempo, no estaba de acuerdo con esta primera composición, ¿por qué no la destruyó? Supongo... Hombre, lo mismo si le daba algo de dinero, ¿no? La verdad es que no le he preguntado personalmente. Esta parte de la pregunta es una pregunta interesante, ¿no? Pero en este momento, o sea, ya el sistema de las editoriales, si bien con otros compositores no estaba tan desarrollado, ya para este momento enseguida puedes ponerte a publicar y ya todo tiene una infraestructura. Entonces, pues la publicaría en el momento y diría, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Andar quemando ejemplares? Como si fuese esto una cruzada. Tampoco... Yo creo que simplemente lo vio como una obra para él de inmadurez musical, aunque para mucha gente de este momento, y por eso también me gusta traerla, fue una obra favoritísima. Le pasó lo mismo a Beethoven, recordemos que una de las obras más conocidas es la Sinfonía de Batalla de Wellington. ¿Por qué? Porque ha hablado de una batalla que todo el mundo conocía y aunque la música pues no sea la de la 9ª Sinfonía, y sea una sinfonía más cutrilla, pues era lo que más se conocía. Pues digamos que esta sinfonía, este poema sinfónico Kossuth de Bartók, es la batalla de Wellington de Beethoven. En fin, Bartók continúa y como pianista ya seguimos viendo que le va muy bien, consigue sus primeras giras y acaba siendo profesor de la Academia de Música a los 26 años, en donde ya pues, ese va a ser el puesto que va a tener hasta casi poco antes de irse de Budapest. O sea que estuvo bastante tiempo, no sé si 20 años en el puesto o algo así. Entonces él estaba pues ya con su puesto de profesor de piano, ahí esa composición, el poema sinfónico que le había dado cierto prestigio, pero bueno, cuando de repente en uno de sus viajes estaba estaba en su habitación o en la habitación de un hotel, la verdad no lo sé con exactitud, y escuchó en otra estancia a una campesina sirvienta de Transilvania que cantaba en su habitación. Una melodía pues peculiar, tenía sus cosas que a él le sonaron novedosas y enseguida la puso por escrito. Y ese acto de escuchar una melodía pues, de una persona cantada de una manera súper circunstancial, la sirvienta no estaba en un auditorio buscando ser escuchada, estaría limpiando. Y ese acto suyo de anotarla inmediatamente y ponerse a pensar sobre ella fue lo que a él le supuso otra revelación. Tanto es así que lo pone por escrito en una carta a su hermana. Dice, ahora tengo un nuevo plan, coleccionar las mejores canciones campesinas de Hungría y elevarlas con los mejores acompañamientos posibles a obras de arte. Y este giro que tiene Bartók en su vida, en 1904, es decir, a sus 23 años más o menos, esto va a ser por lo que el sendero que él ya va a seguir y el que le va a dar el renombre que tiene y va a influenciar toda su composición posterior. Hay que decir que no es algo novedoso, ¿no? El hecho de que un compositor busque en aquello que sea más campesino, más rural, que busque inspiración, pues es algo que otros compositores ya han hecho antes. Está el caso de János
Janáček en Chequia, o de Sibelius en Finlandia, o de Falla en España, por ejemplo. Pero Bartók llegó a profesionalizarse mucho en este campo. Tanto es así que después de ser profesor de piano en la Academia de Música, acabaría trabajando en la Facultad de Ciencias como etnomusicólogo. Y bueno, son muchísimas las publicaciones que tiene sobre pues, su recopilación de canciones de Transilvania, de Rumanía, de Hungría, de Eslovaquia. Viajó hasta el norte de África también para hacer distintas grabaciones, iba allí con su fonógrafo y recogía también, bueno, recogía las canciones. Hay canciones que son de ceremonias, que son de bodas, de invierno, y él lo tenía todo en cuenta para poder llegar en el momento, en el día en que sabía que iban a entonar, iban a tener esta ceremonia. Es decir, fue una persona que realmente vivió esta parte de la investigación con mucha pasión y con muchísimo rigor. Bueno, sus primeros ensayos publicados datan de 1902, es decir, 8 años después de este primer encuentro en el que escucha a la sirvienta de Transilvania y empieza a participar ya en distintos libros en 1913. Es decir, una vez más, se profesionaliza mucho en esto. Además, le sirve como una especie de arqueología, en el sentido de, vale, estas melodías, ¿qué me pueden decir de dónde han salido, ¿no? En función de los sonidos que tienen, a qué región geográfica pertenecen, ¿son más antiguas o son más nuevas? Él llegó a poder estudiar todas estas cosas. ¿Y por qué le supuso a él una revelación tan grande escuchar estas melodías? Pues hay que entender que la música húngara era un género en sí mismo. O sea, Brahms, por ejemplo, componía ya danzas húngaras. ¿Quién no conoce esta que hace? O algo así. Más o menos así tirando de oído, pero esa danza húngara tan característica, ¿no? De un ritmo así pesado, que luego se va acelerando y que tiene cierto virtuosismo. O incluso más allá. Esta es otra pieza conocidísima, las zardas de Monti, que empiezan. Un tiempo así lento. Y que luego hace. Bueno, esto, si vais por las calles de Budapest, os lo toca. Cualquier violinista callejero es capaz de tocar estas cosas. Toda esta música húngara que era pues eso, este género ya pues, tan constituido en el imaginario colectivo de la gente, venía del Verbumkos, que es una danza que el Verbumkos viene de una palabra alemana que significa reclutar. Eran danzas que se usaban, que sonaban en el momento de reclutar a nuevos soldados, pues, para animarlos, para que sacasen ahí su hombría. Y de hecho es muy curioso porque a día de hoy todavía se baila, si vas por Budapest, y seguro que por otras regiones de Hungría, es muy común encontrar salas de baile en las que pues no hay que ser una especie de friki súper extraño, o sea, no es una cosa oscura que te metes en un antro y tal, sino que hay bastantes por toda la ciudad y gente de a pie, o yo misma, pues se fija en qué está haciendo el resto y puede lanzarse a bailar con ellos, ¿no? El Verbumkos no. ¿Por qué? Porque el Verbumkos es, por origen, una danza masculina. Y tan masculina es que lo que consiste es en estar
pues haciendo acrobacias con los pies y dándose palmetazos. Es una mezcla de percusión corporal, de saltos, de brincos. Es una cosa muy, 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 muy curiosa. Y de ahí es de donde vienen pues esta sonoridad que nosotros asociamos con Hungría. Del Verbunkus saldrían las tardas, que es lo que he tocado antes, eran piezas muy lentas, que luego de repente, para motivar a la gente a bailar. Entonces Bartók creía que esa era pues música húngara. ¿Y qué pasa? Que se encontró algo muy, 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 muy diferente y que fue aquello que a él le fascinó. Puedo poner una grabación que va a sonar horrible del fonógrafo de Bartók. Acabamos de decir que vamos a pedir a Iván, nuestro realizador, si puede colocar esa grabación. Yo pedía permiso. Siendo conscientes de que la calidad no es la mejor. Bueno, os va a asustar y todo, pero yo creo que merece la pena. ¡Ole! Ahí, vamos, ese agudo. Muy bien, aquí tenemos una muestra, así es suficiente. Bueno, pues esto es la muestra de las cosas que iba grabando Bartók allí cuando hacía sus viajes. ¿Y qué pasa? Que lo empezó a usar ya para todo. Por ejemplo, aquí he traído un libro al que le tengo mucho aprecio, Bartók for Children. Son unas piezas que él empezó a componer para niños y en las que usa muchas de estas melodías. Si recordáis lo que ha cantado este hombre, era como... ¿Y cómo hace la pieza 19 del para niños de Bartók? Pues ahí tendríamos la melodía, que en este caso, como hay que diferenciar muy bien de aquellas publicaciones que él hacía con carácter etnomusicológico, en el que intenta recoger la melodía de forma más o menos rigurosa, y de aquellas veces en las que las usaba en sus composiciones sin más. Aquí, obviamente, él está añadiendo muchos elementos, que es el acompañamiento, la parte que acompaña la melodía, con acordes. No es lo mismo hacer, que son los acordes que ha cogido, a hacer... Me lo acabo de inventar. Es decir, hay una parte de un componente creativo de arreglista muy potente que Bartók además retorció de maneras inimaginables. Aquí, por ejemplo, el acompañamiento parece que acompaña, pero hay algunas piezas de Bartók que es casi como una pelea de la melodía intentando hacerse escuchar y el acompañamiento haciendo algo diferente. Bueno, es fascinante. Tenemos otro pequeño ejemplo, espero que no os alambre y os aturda, pero Iván, ¿podemos escuchar otra melodía? Muy bien, hasta aquí más o menos. Y una vez más, en el mismo libro de las piezas para piano para niños de Bartók, tenemos su versión que hace. Esto sería la parte que más o menos hemos escuchado. En estos viajes en los que él se armaba con el fonógrafo e iba a explorar estas regiones, no iba solo, algunos de ellos, sino que encontró a un compañero, a un amigo,
una persona que coincidió con él en muchísimos de los aspectos de lo que buscaban en la música, que es Kodály. Kodály es también un músico húngaro al que Hungría le debe mucho, se dedicó muy intensamente a esta parte de investigación y estuvo también trabajando mucho, pues igual que vemos que Bartók tenía cierto interés pedagógico, ¿no? Porque componía este tipo de piezas. Kodály también estuvo trabajando mucho con niños y de hecho hay un método o un sistema de enseñanza que bebe de esa filosofía Kodály, en la que pues a través de canciones folclóricas, ellos lo que decían, Bartók y Kodály, era los niños tienen que empezar cantando no cutrerías que suenen a sino que sean canciones que ellos puedan cantar y que desarrollen su oído de alguna manera, ¿no? Pues aquí encontró Bartók a su amigo Kodály y pues ellos juntos hicieron muchos de los viajes en los que descubrirían estas obras. Para los que tengan interés, voy a castellanizar el nombre, es Zoltán Kodály. Se lo leemos Muy en bien. castellano. Claro, es verdad, no lo había pensado, porque yo de escucharlo allí ya mucho, pero sí es verdad, tiene la L. Uy, el húngaro. No sé si alguno conoce ese idioma, pero no le deseo aprenderlo ni a mi peor enemigo, ¿eh? Bueno, amor bendito. Bueno, yo lo intenté, pero fue un fracaso. Yo ya lo comento públicamente, no me escondo, no conseguí hablar húngaro. O sea, piano, ¿sabes cómo se dice piano? ¿Cómo? Zongora. ¿Qué clase de sonido tiene eso? Qué bonito. Bueno, pero eso es bonito. Es un idioma muy rítmico pero bueno, es violín, hegedu. Sé que tú. Bien. Flauta, fúbola. Bueno, ahí hay algo, al menos empiezan con la F. Pero bueno, es un idioma bastante complicado. A raíz de estos acompañamientos, traigo otro pequeño ejemplo. No era lo mismo Bartók. Bueno, muchas veces Bartók rearreglaba las canciones varias veces. Aquí tenemos la misma melodía arreglada por Bartók de dos maneras diferentes. La primera hace... ¿Cómo era esto? Espera. Digamos que esto es pues una melodía bonita y arreglada con acordes muy consonantes, es decir, pegan bastante con la melodía. Un tiempo más tarde, arreglaría la melodía de la siguiente manera. Esto es parecido. Aquí de repente el acorde es diferente. Antes ha ocurrido... y sin embargo aquí lo he dejado todo con este acorde que es un poco más tenso. Pues también pega, tiene su cosa. Y ahora... Antes, al llegar aquí, la melodía la reposaba. Y aquí, después de unos cromatismos, es decir, esas escalas con notas que están muy pegadas entre sí, hacia abajo, la deja flotando la melodía. Entonces, bueno, pues él exploraba mucho la potencialidad de estas melodías con sus acompañamientos. ¿Qué ocurre? Él está en este momento apasionado de voy a patearme todas las regiones posibles, hizo muchísimos planes de a dónde quería hacer grabaciones, pero en este momento pues comienza la Primera Guerra Mundial, en 1914. Y en este intervalo de guerra, de 1914 y 1918, él tuvo que interrumpir sus expediciones por motivos
diría cuasi que obvios, pero bueno, le sirvió mucho y bien para poder reposar todas esas ideas, y de allí, de ese momento de guerra, salieron obras como las 15 canciones húngaras, que yo las he tocado muchas veces con Dominika Hache. Las toqué en mi ciclo hace poco, eso ya os lo habéis perdido, no pasa nada, podéis ir más veces, pero las 15 canciones húngaras, su sonatina y las famosísimas danzas rumanas, de las que luego hablaré un poco. En realidad, bueno, como se puede ver, es un tema que me encanta, ¿no? Yo creo que es algo que se aprecia y me encantaría pasar por la vida de Bartók paso por paso de, vale, ¿y qué ocurrió en este momento? Porque luego, después del Tratado de Trianón, que ya hemos dicho que ha hecho que la gente húngara pues sea los seres más pesimistas de Europa, bueno, después de que eso provocase una depresión, pues Bartók ocupó varios puestos en instituciones políticas en las que siempre su mensaje era, perdona, si yo estoy recogiendo música de Rumanía, de Transilvania, de Hungría, o sea, que viva la riqueza y que todos podamos ser hermanos, ¿no? Ese era su mensaje allá donde iba. Sin embargo, pues, bueno, el mundo de la política es complicado, y tanto nacionalistas, por un lado, diciendo, es que te posicionas con los rumanos, como comunistas, a él le cayeron palos por todas partes, lo cual hizo que esperase a la muerte de su querida madre en 1939, y en 1940 decidiese ir a Estados Unidos a pasar sus últimos 5 años de vida. Fue un compositor bastante reconocido en vida, o sea, de hecho, estando allí, estando enfermo, hay una asociación, ¿cómo se llama? Una asociación de editores, Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. Bueno, pues esta asociación le costeó su tratamiento médico entero en estos últimos años de vida, recibió varias condecoraciones por la Universidad de Columbia, también en Francia, o sea que fue un compositor reconocido. Y además, pues podríamos decir que el desenlace, a pesar de estar fuera de una patria que él quería tanto, ¿no? Y que tanto había investigado, o más bien, más que patria, más que húngaro, pues esa región, ¿no? En la que él había encontrado tanta riqueza. A pesar de estar tan lejos, digamos, podemos decir que su vida acabó bien. Habiendo hecho un pequeño repase a un final, quería cerrar con un poquito más de música, si se puede. Espero, porque además nos has anunciado unas danzas rumanas que supongo que nos vas a compartir. Las danzas rumanas, algo voy a tocar, pero de lo que más quiero hablar, a ver, espera, vamos a amputar información. Esto ya lo he dicho. Vale, vamos a ver. A mí hay algo que me fascina, y es que, bueno, en ese momento de depresión, Bartók entra también en su momento oscuro de expresionismo musical. ¿A qué asociamos el expresionismo musical? A Schoenberg, a Weber, a Berg, que era la escuela de Viena, y que dijeron, a ver, ¿qué es esto de que haya sonidos consonantes y sonidos disonantes? Para nosotros todo va a ser lo mismo. Y llegaron a esa idea mediante ciertas, bueno, digamos, de una manera más intelectual. Sin embargo, hubo compositores que abrazaron la disonancia, como pueden ser Bartók, pero también como puede ser Falla, compositor español. Melodías claramente españolas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se tocan, pero este compositor, que también Falla tuvo bastante apego a la cultura de su época, pues a la hora de escribir ciertas melodías decía, a ver, es que si yo quiero ser 100% honesto y no quiero hacer Photoshop, una melodía que podría ser así, sacada de su fantasía bética, de hecho, bastante, pues también este giro podría ser inspirado en el flamenco, ¿no? Él dice, en realidad la gente del flamenco se desgarra la voz, se desguiñata y el sonido se rompe, entonces, ¿cómo lo puedo hacer todavía más expresivo? Y hace algo como...
Ahí hemos visto cómo una línea melódica que podría ser pura se queda rota por esas disonancias, pero que claro, es que es cierto, dices, vale, es que lo mismo suena un poquito más tenso, pero también tiene, por eso se llama expresionismo musical. Esto no es expresionismo musical, pero esa es la línea que tomará Bartók. Bartók también, amante de la realidad de las cosas, él se empezó a dar cuenta de que la música que él estaba escuchando estaba en ritmos irregulares. Nosotros estamos acostumbrados a clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Aquí, por ejemplo, tenemos un ritmo que hace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y sin embargo, Bartók se empieza a encontrar melodías que hacen... Aquí, en vez de tener cada pulso dividido en partes iguales, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nos encontramos 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y él decidió mantener esa riqueza rítmica en varias piezas que estuvo arreglando. No es nada... ocurre también en la música tradicional española. Hay una melodía que se llama el buey, de origen zamorano, que hace... Esta melodía estaría 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. No puedo representarlo mientras lo toco al mismo tiempo, pero espero que haya quedado clara la idea. Pero es que además tengo un ejemplo de cultura popular de compases irregulares que no parece tampoco tan bizarro. Todo el mundo conoce esta melodía tan de Tubular Bells. Pues esta melodía también está hecha, a ver cómo era esto, 2 más 2 más 3, 2, o sea, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y ahí rompe y añade otra estructura. Así que viva la gente que abraza la irregularidad de las cosas y las disonancias y los ritmos irregulares, porque yo creo que se esconden cosas bastante ricas en ellos. Y, sobre todo, viva la gente que decide aprender a hacerse un huevo frito musical, que yo espero que os animéis este año viendo lo mucho que puede inspirar las cosas cotidianas y que no hace falta ser aquí Pavarotti. ¿Eran Pavarotti los del fonógrafo? No. Sí, eso lo tenemos. Más allá de que el fonógrafo no tenía la calidad necesaria para una grabación que podamos escuchar de forma digna hoy, pero en efecto no eran Pavarotti. Bueno, pues ahí estamos. Muy bien, pues supongo que nos hemos quedado con ganas de más Bartók, así que quizás... Yo lo espero. Entonces espero. Si queréis más Bartók, el 14 de febrero voy a tocar las danzas rumanas de Bartók en mi ciclo, Más allá de las notas. Además, con el brillante clarinetista Pablo Barragán, que desde ahí además recomiendo la grabación, yo la he escuchado mucho mientras preparaba este programa, de su último disco, Sinergia, grabado con la orquesta Franz Liszt de cámara, y en el que tocan obras de Bartók, de Kodály, que también lo hemos mencionado, de Weiner, que no lo hemos mencionado, pero un músico húngaro también bastante importante. Así que, una vez más, por el musicazo que es Pablo Barragán, por la música de la que hemos hablado, y por verle también en el ciclo, pues mira, ahí podéis escuchar las danzas rumanas. El 14 de febrero es el primer concierto que tienes. ¿Tienes conciertos antes? El 11 de enero vamos a hacer siempre uno al mes, hasta junio. Y vas a dar la información para que Iván pueda incorporarlo en la descripción del programa. Sí. De modo que hay Supongo. aquellos que queráis ver cómo va a ser el ciclo de María, podéis ver, insisto, en la descripción del programa, donde Iván va a incluir todos los conciertos que quedan de aquí al final del curso. Pues bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pedazos de Historia y espero que podamos despedirnos escuchando una última pieza de Bartók.
Pues si me la pides así, las danzas rumanas, dijiste que te gustaban y que las conocías, ¿no? Pues vamos a escuchar una danza rumana, aunque yo espero que esto lo que haga sea abriros el apetito para el 14 de febrero. Por ejemplo, esta es muy bonita, pero voy a hacer esta o esta. Al final se nos va el programa. Pues hasta aquí esta nueva edición de Pedazos de Historia y les esperamos en próximas ediciones, recordándoles siempre que si forman parte de nuestro club de socios nos va a resultar más fácil poder seguir adelante con este programa. Así que hasta el siguiente Pedazos de Historia.